Cuando Mel Gibson se sentó frente a Joe Rogan en uno de los episodios más virales de su podcast, nadie imaginó que el actor revelaría algo tan impactante. En medio de bromas, reflexiones y momentos de intensidad, Mel dejó caer una afirmación que parecía sacada de una novela de misterio. Nos están mintiendo sobre la sábana de Turín. No fue una declaración ligera. Fue el inicio de un hilo que lo llevaría a exponer algunas de las verdades más controversiales sobre una de las reliquias más veneradas y debatidas del cristianismo. Gibson no estaba improvisando. Durante años había estado investigando, leyendo, entrevistando expertos y explorando teorías en torno a la sábana de Turín. Esta pieza de lino que supuestamente envolvió el cuerpo de Jesucristo tras su crucifixión ha sido objeto de fe y escepticismo por igual. Para Mel, no se trata solo de una tela antigua. Es una pieza clave en la historia de la humanidad que ha sido silenciada, manipulada o directamente ridiculizada por intereses más grandes de lo que imaginamos. Lo más intrigante es que Mel Gibson no se presenta como un académico ni como un teólogo. Se presenta como un hombre de fe que, tras profundizar en este misterio, ha llegado a conclusiones que cambiarían la percepción de millones. Según él, hay datos ocultos, pruebas ignoradas y testimonios enterrados que apuntan a una verdad más profunda. Su interés no es simplemente sensacionalista, es una cruzada personal. ¿Por qué alguien con su fama y trayectoria se arriesgaría a hacer una declaración así? ¿Por qué hablar públicamente sobre un tema que muchos han preferido dejar en el olvido? Esas preguntas son justamente las que comenzaron a rondar las redes, los titulares y las mesas de debate desde el momento en que se publicó ese podcast. Y ahí empezó nuestra historia. La conversación entre Mel Gibson y Joe Rogan parecía, al principio, una charla más entre una celebridad y un presentador curioso. Pero todo cambió cuando Rogan preguntó sobre los proyectos actuales de Gibson. El actor respondió con una sonrisa cargada de misterio. Estoy trabajando en la secuela de La Pasión de Cristo. Pero no es solo cine, es una misión. Ese fue el punto de inflexión. Lo que siguió fue una cascada de revelaciones. Mel comenzó a hablar de los evangelios, de la importancia de los discípulos tras la resurrección de Jesús y del papel de la sábana de Turín en todo ese relato. Joe, visiblemente intrigado, le dio espacio para explayarse, y lo que Mel contó dejó a miles de oyentes con la boca abierta. Afirmó que mucha de la información, desacreditando la autenticidad de la sábana, fue manipulada por instituciones que temían su poder simbólico. Más aún, Mel reveló que muchas de las pruebas científicas modernas nunca llegaron al público en su totalidad. Según él, existen resultados que fueron suprimidos porque mostraban anomalías inexplicables, como la aparición de polen de Jerusalén en la tela o las proporciones del rostro perfectamente alineadas con un hombre semita del siglo I. No quieren que lo sepas, insistió. La reacción no tardó en llegar. A las pocas horas, las redes estallaban con clips y debates. Muchos lo llamaron conspiranoico, otros valiente. Pero algo estaba claro. Mel Gibson no hablaba al azar. Había estudiado el tema a fondo y estaba dispuesto a desafiar las versiones oficiales, incluso si eso significaba enfrentarse, una vez más, al sistema de Hollywood y a los críticos del mundo académico. Mel Gibson no siempre fue un hombre de fe pública. En los años 80 y 90 era más conocido por su papel como el valiente y algo temerario Martin Riggs en Lethal Weapon, o como el vengador William Wallace en Braveheart. Pero algo cambió en su interior. En medio del caos del estrellato, Mel empezó a buscar respuestas más profundas, alejadas de la fama y el dinero.
Fue entonces cuando se topó con la historia más antigua y poderosa, la de Jesús. Esa búsqueda no fue inmediata ni sencilla. La vida de Gibson estuvo marcada por escándalos, excesos y rupturas personales. Pero como muchos testimonios de transformación espiritual, su proceso fue gradual y doloroso. En lugar de esconderse, Mel decidió canalizar su fe en algo que conocía bien: el cine. Así nació La Pasión de Cristo, una película que no solo cambió su carrera, sino que también sacudió al mundo entero. La película fue un riesgo monumental. Filmada completamente en arameo, sin respaldo inicial de grandes estudios y con una crudeza pocas veces vista en pantalla, La Pasión de Cristo fue tanto un acto de devoción como una declaración contra la industria que había intentado moldear a Mel durante décadas. El resultado fue un éxito rotundo que hasta hoy es uno de los filmes cristianos más vistos de la historia. Esa experiencia marcó un antes y un después en la vida del director. Desde entonces, Mel ha estado vinculado a proyectos que reflejan valores espirituales, redención y sacrificio. Su interés por la sábana de Turín no es casualidad, sino parte de una evolución más profunda, la de un hombre que encontró su propósito en contar la historia de la fe desde un ángulo que pocos se atreven a explorar. Cuando Mel decidió filmar La Pasión de Cristo, muchos pensaron que sería un drama bíblico más. No sabían que estaban a punto de presenciar una de las representaciones más crudas y fieles del sufrimiento de Jesús jamás hechas. La película se centra en las últimas 12 horas de vida de Cristo. Pero lo que realmente conmueve no es solo la violencia, sino la autenticidad emocional que transmite cada escena. Gibson insistió en que todo detalle fuera históricamente y bíblicamente preciso. Desde el lenguaje hasta los ropajes, los instrumentos de tortura y las expresiones de los personajes, cada elemento fue investigado a fondo. Jim Caviezel, quien interpretó a Jesús, incluso fue alcanzado por un rayo durante el rodaje, algo que muchos vieron como una señal espiritual. Mel creía que contar esta historia no era solo una cuestión de arte, era una misión sagrada. El impacto fue inmediato. Para algunos, el filme fue una experiencia espiritual transformadora. Para otros, una representación demasiado extrema. La crudeza de las escenas, combinada con acusaciones de antisemitismo, hizo que muchos críticos atacaran a Gibson con fuerza. Sin embargo, los números no mienten. Millones acudieron a verla y el debate sobre su contenido aún persiste. Fue durante la investigación para esta película que Mel comenzó a obsesionarse con detalles históricos sobre la crucifixión. En ese camino se encontró con la sábana de Turín. La posibilidad de que existiera una prueba física del sacrificio de Cristo lo tocó profundamente. Desde entonces, su interés por la sábana no ha hecho más que crecer. Hablar de Dios en Hollywood no es fácil. Hacer una película sobre Cristo, mucho menos. Pero Mel Gibson fue más allá. Desafió las reglas del juego, enfrentó críticas brutales y aún así se mantuvo firme. Tras el estreno de La Pasión de Cristo, fue acusado de antisemitismo, fanatismo religioso y hasta de fomentar el odio. La industria, que una vez lo celebró, comenzó a cerrarle puertas. Los medios no tardaron en hurgar en su vida personal. Arrestos, declaraciones desafortunadas y viejos conflictos familiares fueron revividos para desacreditarlo. A ojos del público, Mel estaba en caída libre. Pero lo que muchos no vieron fue que, en lo íntimo, Gibson seguía convencido de que estaba en el camino correcto. No buscaba fama, buscaba verdad. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp
o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas. Y definitivamente traeré contenido nuevo, similar. Volviendo al tema principal. Fue entonces cuando comenzó a trabajar en nuevos proyectos con un enfoque aún más espiritual. Hacksaw Ridge, por ejemplo, cuenta la historia real de un médico cristiano que sin disparar un solo tiro, salvó a más de 100 hombres en la Segunda Guerra Mundial. Esa película no solo reivindicó a Gibson como director, sino que demostró que su arte seguía siendo poderoso, relevante y profundamente humano. Este renacer profesional coincidió con su inmersión en el estudio de la Sábana de Turín. Mel no solo quería dirigir otra película sobre Cristo, sino entender cada pieza del rompecabezas histórico. Y la sábana, esa tela misteriosa, parecía contener más respuestas de las que el mundo estaba dispuesto a aceptar. Durante siglos, la Sábana de Turín ha sido una fuente de fascinación, escepticismo y fervor religioso. Se trata de una tela de lino que, según la tradición, cubrió el cuerpo de Jesucristo después de su crucifixión. Lo que la hace extraordinaria no es solo su antigüedad, sino la tenue pero nítida imagen de un hombre flagelado, coronado con espinas y con marcas de clavos cada vez más en las muñecas y pies, yendo exactamente como se describe en los evangelios. Y parece que lo inmoral muchos está cada vez más presente. La sábana es como un sentirse desorientado, sufrimiento. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos a lo largo de los años. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para la prueba más recitada creado especialmente es una datación por carbono 14 realizada en 1988 que concluyó que la sábana era de la verdadero valor de caminos de la revelación, descifrando la Biblia por completo. Esa afirmación fue un golpe devastador para quienes la consideraban una reliquia sagrada. Que está disponible ahora como un regalo. Pero Mel en el primer comentario, como muchos otros investigadores independientes, ha cuestionado y descubrir el propósito genuino de investigaciones. Los científicos tomaron muestras de una sección de la sábana que había sido reparada después de un incendio ocurrido en el siglo XVI. Por tanto, la datación no reflejaba la edad real del lino original. Mel sostiene que este error no fue inocente y que fue utilizado como una cortina de humo para desacreditar su autenticidad y frenar cualquier debate serio. La pregunta sigue en el aire: ¿es la sábana un fraude medieval o una evidencia milenaria? Para Mel, la respuesta es clara, pero no se trata solo de fe. Se trata de seguir las pistas, estudiar los detalles y no aceptar versiones oficiales sin cuestionarlas. Y eso es precisamente lo que lo llevó a profundizar aún más. Uno de los momentos más impactantes en la historia de la Sábana de Turín ocurrió en 1898, cuando el fotógrafo amateur Secondo Pia obtuvo permiso para fotografiarla por primera vez. Lo que reveló su cámara cambió todo. Al revelar el negativo de la imagen, lo que apareció fue un rostro humano sorprendentemente definido, casi tridimensional, lleno de expresión y sufrimiento. Una figura que parecía estar observando desde el más allá. La imagen que apareció en el negativo no podía haber sido pintada. No tenía trazos de pincel ni pigmentos detectables. De hecho, no hay ninguna sustancia conocida que explique cómo la imagen fue impresa en el tejido. La ciencia aún hoy no puede reproducir ese efecto con exactitud. Fue en ese instante, al ver el negativo, que muchos comenzaron a hablar de milagro, mientras que otros intentaban encontrar una explicación lógica y reproducible. Mel Gibson describe este descubrimiento como uno de los detonantes de su obsesión con la sábana. Para él, esa imagen representa no solo a Cristo, sino el sufrimiento humano en su forma más pura.
es una figura que lleva las marcas de la tortura, la traición y la redención, plasmada no en un libro, sino en una tela antigua que desafía el tiempo y la tecnología. Y lo más asombroso, nadie ha logrado replicarla de manera convincente hasta hoy. Los detalles del rostro, como la barba, el cabello largo, las heridas, la inflamación del pómulo derecho e incluso la mirada apagada, son coherentes con las descripciones bíblicas del Jesús crucificado. Pero más allá de la exactitud, hay algo emocional en esa imagen que atrapa. Mel dice que cuando uno observa esa figura, algo dentro se estremece, como si la sábana estuviera gritando desde el silencio de los siglos. En 1978, un equipo interdisciplinario de 33 científicos estadounidenses, conocido como STURP, Shroud of Turin Research Project, recibió acceso sin precedentes a la sábana. Su misión era clara: analizarla con la mejor tecnología disponible y determinar de una vez por todas su origen. Durante 5 días emplearon rayos X, fotografía infrarroja, espectroscopia, pruebas químicas y análisis microscópicos. Lo que encontraron los dejó perplejos. El informe final, publicado 5 años después, no confirmó ni negó que la sábana perteneciera a Jesucristo, pero sí dejó algo claro. La imagen del hombre no era pintura ni resultado de quemaduras o pigmentos aplicados. Era una especie de quemadura superficial, extremadamente leve, que no penetraba las fibras del lino. STURP afirmó que la imagen era un misterio sin explicación científica conocida. Mel Gibson quedó fascinado por estos resultados. Según él, cuando la ciencia, después de tantos análisis rigurosos, admite que no puede explicar algo, estamos frente a una verdad que trasciende lo empírico. Mel cita frecuentemente los informes de STURP como una de las pruebas más contundentes de que la sábana es auténtica. Para él, la imagen es resultado de una energía desconocida, posiblemente vinculada a la resurrección. Lo más interesante es que varios miembros del equipo STURP confesaron que su trabajo en la sábana transformó su manera de ver la fe. Algunos, incluso ateos, afirmaron haber tenido experiencias espirituales mientras estudiaban la tela. ¿Puede la ciencia llevarnos a Dios? Esa es una pregunta que Gibson repite constantemente, y la historia de STURP parece darle argumentos. En 1988, 3 laboratorios independientes en Oxford, Zúrich y Tucson realizaron pruebas de datación por carbono 14 a la sábana de Turín. Los resultados parecían demoledores. La tela no era del siglo I, sino de la Edad Media, datando entre 1260 y 1390. La noticia fue recibida con entusiasmo por escépticos y con desilusión por millones de creyentes. Parecía el fin del misterio. Pero Mel Gibson no lo ve así. Según investigaciones posteriores, las muestras tomadas para las pruebas no provenían del cuerpo principal de la sábana, sino de una esquina que fue reparada después de un incendio ocurrido en 1532. Esa área fue cosida con hilos nuevos que alteraron la composición original del tejido. Varios científicos han señalado que, de haberse tomado muestras del centro de la sábana, los resultados habrían sido muy diferentes. Mel denuncia que este error no fue una simple equivocación técnica, sino un acto intencionado. Según él, hubo presión de sectores científicos y políticos que querían desacreditar la autenticidad de la sábana a toda costa. Las pruebas, los protocolos y los informes finales han sido objeto de análisis y controversia durante décadas, y aún hoy no hay consenso definitivo. Además, en 2005, un grupo de investigadores publicó un estudio en el que afirmaban que la técnica de datación por carbono 14 no era confiable en este caso particular debido a las múltiples restauraciones y contaminación
a lo largo de los siglos. Mel insiste en que la narrativa oficial se ha sostenido más por conveniencia ideológica que por evidencia científica sólida. Y lo que está en juego, según él, es mucho más que una reliquia, es la verdad misma. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Cuando Mel Gibson mira hacia atrás y observa todo lo que se ha dicho sobre la sábana de Turín, una palabra se repite constantemente en su mente: encubrimiento. Para él, no se trata simplemente de un error científico o una diferencia de interpretación. Se trata de una campaña activa para esconder lo que, de confirmarse, podría sacudir los cimientos de la historia moderna. En sus conversaciones más recientes, Mel ha afirmado que muchas de las instituciones encargadas de investigar la sábana tienen vínculos con organizaciones interesadas en desacreditar el cristianismo. Aunque estas afirmaciones han sido duramente criticadas por algunos, lo cierto es que existen documentos, correos y decisiones sospechosamente coordinadas que levantan preguntas válidas. ¿Por qué tanta prisa en declarar la sábana como falsa? En los años 80, Mel va más allá y señala cómo los medios de comunicación jugaron un papel fundamental en moldear la percepción pública. Las conclusiones de los laboratorios fueron anunciadas como verdades absolutas sin mostrar las reservas o los detalles técnicos que podrían matizar los resultados. Para Gibson, esta estrategia fue diseñada para eliminar cualquier duda y desacreditar la fe cristiana de forma sistemática. Esta sospecha lo ha motivado a seguir investigando. Actualmente, Mel está en contacto con expertos que trabajan con inteligencia artificial, tecnología de imagen 3D y escaneos atómicos para intentar obtener nueva información a partir de la sábana. Su objetivo no es crear una conspiración, sino invitar a las personas a cuestionar, a mirar más allá de lo que les dicen y a considerar que, tal vez, no nos han contado toda la historia. Uno de los descubrimientos más sorprendentes relacionados con la sábana de Turín vino de un análisis que a simple vista parecería irrelevante: el estudio del polen atrapado entre sus fibras. A finales del siglo XX, el criminólogo suizo Max Frey identificó más de 50 tipos diferentes de polen en la sábana, muchos de los cuales eran exclusivos de la región de Jerusalén y solo florecen en primavera, justo la época en que ocurrió la crucifixión. Este hallazgo cambió la forma en que los científicos comenzaron a mirar la sábana. Si efectivamente había rastros botánicos específicos de Israel y de tiempos antiguos, eso no podía haber sido añadido en Europa medieval sin un conocimiento muy profundo y específico. Rey argumentó que el polen indicaba que la sábana había estado en Jerusalén en el siglo I y que luego había viajado por regiones como Edesa y Constantinopla antes de llegar a Europa. Mel Gibson quedó impresionado con esta información. En sus propias palabras, el polen es una huella digital de la historia. Según él, es uno de los indicios más ignorados, pero también más contundentes de que la sábana es auténtica. Porque no solo se trata de una imagen o de una datación, sino de rastros biológicos que cuentan una historia silenciosa, pero precisa. Aunque muchos escépticos intentaron desacreditar a Max Frey tras su muerte, estudios posteriores confirmaron la presencia de esos pólenes en la sábana. Incluso algunos investigadores actuales han podido replicar sus análisis con equipos más modernos.
Mel defiende que, si queremos encontrar la verdad, debemos mirar incluso los detalles más pequeños, como una partícula de polen que sobrevivió miles de años. Uno de los detalles más extraños y fascinantes descubiertos en la imagen de la sábana es la posible presencia de monedas sobre los ojos del hombre crucificado. Investigadores que han estudiado las fotografías de alta resolución y negativos de la sábana aseguran haber identificado formas redondas con inscripciones casi imperceptibles, justo sobre las cavidades oculares de la figura. En tiempos del Imperio Romano, era costumbre colocar monedas sobre los ojos de los muertos. Se creía que esto ayudaba al alma a cruzar al más allá, una práctica simbólica que trascendía culturas. Pero lo impactante es que las letras visibles en una de estas monedas parecen coincidir con monedas acuñadas en tiempos del emperador Tiberio, quien gobernó durante la vida de Jesús. Mel Gibson se mostró particularmente intrigado por este detalle. En su conversación con Joe Rogan, mencionó que uno de los asesores lingüísticos de la Pasión de Cristo, experto en arameo, le habló sobre estas monedas y cómo su diseño era tan específico que solo podían haber sido colocadas entre los años 29 y 33 d.C. Para Mel es como encontrar un sello de tiempo dentro de la sábana misma. Los escépticos han respondido que esto podría ser pareidolia, es decir, ver formas reconocibles donde no las hay. Pero los defensores de la autenticidad señalan que las inscripciones visibles no son aleatorias y han sido comparadas con ejemplares reales de monedas del siglo I. Si estas monedas realmente estuvieron allí, añaden otra capa de evidencia física que vincula la sábana directamente con el contexto histórico de la crucifixión. Uno de los mayores misterios de la sábana de Turín es cómo se formó la imagen del cuerpo. No hay pigmentos, no hay rastros de tinta y la imagen no traspasa el tejido, solo está en la superficie más externa de las fibras del lino, como si hubiera sido quemada ligeramente por una fuente de energía muy intensa y extremadamente breve. Pero, ¿qué clase de energía pudo haber hecho eso hace 2000 años? Mel Gibson ha afirmado que este detalle le parece más impactante que cualquier otro. Durante sus investigaciones, encontró que algunos científicos han especulado con una emisión de luz o radiación intensa que por una fracción de segundo marcó la tela sin destruirla. Otros incluso han sugerido que lo que ocurrió fue una liberación de energía semejante a una explosión atómica en escala micro, algo que simplemente no era posible con la tecnología del primer siglo. Esta teoría se ha vinculado con el momento de la resurrección. Para quienes creen, el cuerpo de Jesús no solo revivió, sino que fue transformado en un estado glorioso, como lo describe el Nuevo Testamento. Algunos ven la imagen como un subproducto físico de ese momento espiritual, una liberación de poder tan inmensa que dejó su marca impresa para siempre. Mel no lo afirma categóricamente, pero dice que, si fue un milagro, tuvo consecuencias físicas reales. La posibilidad de que la sábana contenga una fotografía natural del cuerpo resucitado ha fascinado a creyentes y desconcertado a científicos. No hay consenso, pero todos coinciden en algo. La formación de la imagen no puede ser explicada con lo que conocemos hoy. Y para Mel Gibson, esa falta de explicación no es una debilidad, sino una pista hacia lo divino. La imagen visible en las sábana de Turín no es solo un rostro, es un cuerpo entero, con todos los signos del suplicio romano conocido como crucifixión. Al observarla detenidamente, se pueden ver marcas de latigazos en la espalda, heridas punzantes en la frente, compatibles con una corona de espinas, sangre en las muñecas y los pies, y una gran mancha en el costado derecho, como si hubiera sido atravesado por una lanza. Los detalles coinciden de manera impresionante con los relatos evangélicos de la pasión de Cristo. Pero no solo eso,
también se alinean con lo que sabemos históricamente sobre los métodos de ejecución romanos. La flagelación, por ejemplo, era realizada con un látigo de varias correas, con piezas de metal o hueso en las puntas. Y los clavos no se colocaban en las palmas, como en muchas representaciones artísticas, sino en las muñecas, para soportar el peso del cuerpo. Mel Gibson se obsesionó con estos detalles mientras preparaba el guión de La Pasión de Cristo. Quería representar el sufrimiento de Jesús con la mayor fidelidad posible y encontró en la sábana una fuente visual de referencia irreemplazable. Según él, lo que se ve en la tela no es solo coherente con los evangelios, sino con la brutalidad real del castigo romano. Además, el cuerpo parece haber estado rígido, pero no hinchado, lo que indicaría que no pasó mucho tiempo antes de ser retirado del sudario. Mel interpreta esto como otro indicio de que el cuerpo no se descompuso, como afirman los evangelios respecto a la resurrección. Para él, cada herida en la sábana es una palabra no escrita que narra una historia de fe, sufrimiento y redención. Después del éxito y la controversia de La Pasión de Cristo, Mel Gibson comenzó un viaje espiritual que transformó su forma de vivir y de trabajar. Aunque siempre fue un hombre religioso, algo cambió dentro de él tras ese proyecto. Ya no veía al cine como una herramienta de entretenimiento, sino como un medio para comunicar verdades eternas. Y esa convicción ha guiado cada paso desde entonces. Mel comenzó a involucrarse en proyectos con temáticas más espirituales. Participó en Father's 2, una historia basada en hechos reales sobre un boxeador convertido en sacerdote, y dirigió Hacksaw Ridge, donde el protagonista se niega a matar en combate por convicciones religiosas. En todos estos casos, el hilo conductor era claro: fe, redención, sacrificio y propósito divino. Pero su interés por la sábana de Turín nunca disminuyó. En entrevistas recientes, ha mencionado que considera realizar un documental exclusivamente dedicado a ella. No solo como cineasta, sino como creyente que quiere mostrar al mundo que hay evidencias visibles, científicas y espirituales que merecen atención. Para Mel, hablar de la sábana no es moda, es misión. Gibson cree que estamos en una era en la que la fe está siendo atacada, ridiculizada o reinterpretada hasta perder su esencia. Por eso, ha asumido el compromiso de usar su plataforma para defender aquello que considera sagrado. Y en el centro de esa cruzada está una pieza de lino antiguo que podría contener la huella más poderosa jamás impresa sobre la tierra. La resurrección de Jesús ha sido por siglos el corazón del cristianismo, pero también ha sido uno de los temas más atacados por escépticos y racionalistas. ¿Puede un cuerpo muerto volver a la vida? Hay pruebas físicas que respalden esta afirmación sobrenatural. Estas preguntas han sido debatidas durante generaciones y ahora la sábana de Turín ha entrado en el centro de esa discusión científica y teológica. Mel Gibson se ha obsesionado con ese punto de conexión entre lo físico y lo divino. Para él, si la sábana de Turín es auténtica, entonces también es una de las pocas evidencias materiales que apuntan a la resurrección como un evento real, no simbólico. En varias entrevistas ha citado estudios donde físicos y expertos en energía han especulado que la imagen en la tela pudo haberse formado durante el instante exacto de la resurrección, por medio de una explosión de luz o radiación aún no comprendida. El problema para muchos científicos es que esa hipótesis no puede ser replicada en laboratorio. No se puede resucitar un cuerpo para estudiar el fenómeno, pero eso no ha impedido que decenas de investigadores intenten explicaciones físicas al fenómeno.
Algunos han sugerido que una liberación súbita de protones o neutrones podría haber causado el patrón visible en el tejido, pero nadie ha logrado demostrarlo. Para Mel, ese es precisamente el punto. El hecho de que la ciencia no pueda explicar cómo ocurrió la imagen ni replicarla con exactitud no desacredita su autenticidad. Al contrario, la eleva. Porque la resurrección, por su naturaleza, es algo que trasciende la lógica humana. Y si algo tan extraordinario ocurrió, es lógico que haya dejado una huella que también desafíe nuestras capacidades actuales. Durante su charla con Joe Rogan, Mel Gibson sorprendió a todos al revelar que está trabajando en una secuela de La Pasión de Cristo. Pero esta no será simplemente una continuación narrativa, será una expansión profunda del mensaje. El filme se centrará en lo que ocurrió después de la crucifixión, los días posteriores, la resurrección y la forma en que los discípulos llevaron el mensaje al mundo. Para Mel, esta etapa es tan importante como el sacrificio mismo. Es la parte donde la fe se transforma en acción y donde hombres comunes se convierten en los pilares de una religión que cambiaría el mundo. El guión, según ha dicho, se está construyendo con base en los evangelios, pero también en textos apócrifos, documentos históricos y estudios teológicos que rara vez se han llevado al cine. Gibson quiere mostrar a Pedro, a Juan, a Tomás y a María Magdalena no como figuras lejanas o idealizadas, sino como humanos con dudas, miedos y pasiones reales. También quiere retratar el momento en que enfrentan al Imperio Romano, al Sanedrín y a sus propias limitaciones, para difundir el mensaje de un Mesías resucitado. En ese contexto, la sábana de Turín volverá a aparecer como símbolo y testimonio silencioso de lo ocurrido. Esta secuela no solo será un filme religioso, será, según Mel, una experiencia que desafiará la razón y confrontará al espectador con la pregunta más antigua de todas: ¿y si todo esto fue real? Para él, el cine es una herramienta para abrir el alma, y esta historia aún no ha terminado de ser contada. Mel Gibson ha afirmado en múltiples ocasiones que su camino espiritual y sus proyectos de fe no han sido bien recibidos en los círculos de Hollywood. Según él, la industria del cine ha adoptado una postura cada vez más hostil hacia los temas religiosos, en especial aquellos que promueven valores cristianos tradicionales. No quieren que cuentes esta historia, dijo abiertamente durante una conferencia. Durante la producción de La Pasión de Cristo, Mel enfrentó bloqueos, rechazo de estudios y campañas mediáticas que intentaron sabotear el filme antes de su estreno. A pesar de eso, el éxito fue rotundo, pero, lejos de abrirle puertas, lo colocó en una posición incómoda. Muchos productores y ejecutivos comenzaron a verlo como una figura incómoda, incluso peligrosa, por el poder que había demostrado tener al movilizar a millones sin respaldo institucional. La sábana de Turín se convirtió, en este contexto, en una obsesión aún más poderosa. Gibson vio en ella no solo una reliquia, sino una historia que el sistema cultural dominante se niega a permitir que florezca. Según él, hay una fuerza activa trabajando para distorsionar la verdad, desacreditar las fuentes históricas cristianas y ridiculizar la fe. Y Hollywood, en su visión, juega un papel central en esa narrativa. Esa es una de las razones por las cuales Mel ha considerado financiar su próximo filme de forma completamente independiente. No quiere censura, no quiere interferencia ideológica, quiere contar lo que otros no se atreven. Y en el corazón de esa historia está un sudario que ha desafiado el tiempo, la ciencia y las agendas del poder. En el Evangelio de Juan, Jesús declara: «Destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré».
Muchos pensaron que hablaba del Templo de Jerusalén, pero luego se entendió que se refería a su propio cuerpo. Esta frase ha sido interpretada como una predicción directa de su muerte y resurrección. Mel Gibson cree que esta es una de las claves que conecta la fe con la evidencia física que representa la sábana de Turín. Según Mel, la sábana puede verse como el eco de esa resurrección. Si el cuerpo fue destruido, es decir, muerto, y luego reconstruido en gloria, tendría sentido que algo en el proceso dejara una huella material. Y esa huella es lo que muchos creen ver en el lino de la sábana. No una simple tela, sino el negativo de un momento sobrenatural, como si la imagen fuera una firma invisible de la divinidad. Mel ha citado a varios teólogos que ven en la sábana una especie de quinto evangelio visual, una narración silenciosa de lo que ocurrió entre el viernes y el domingo de Pascua. En ese lapso, según la tradición cristiana, se produjo el mayor milagro de todos, la victoria sobre la muerte. Y si ese milagro tuvo efectos en el plano físico, entonces la sábana puede ser el último testigo ocular de ese evento. Pero no, se trata solo de interpretación teológica. Mel insiste en que los estudios científicos que han analizado la intensidad de la imagen, la energía que habría sido necesaria para formarla y la posición del cuerpo, coinciden de manera inquietante con lo que uno esperaría de una transformación instantánea. Para él, esta no es una coincidencia ni un símbolo poético, es una prueba oculta a plena vista. Mel Gibson nunca se ha llamado a sí mismo predicador, pero su testimonio ha impactado a millones. En su vida pública ha pasado por momentos oscuros, errores graves y controversias personales que casi destruyen su carrera. Pero también ha mostrado una capacidad extraordinaria de redención, algo que él mismo atribuye a la fe. Para Mel, su vida no es perfecta, pero es prueba viviente de que la gracia puede actuar incluso en el caos. Desde sus inicios en el teatro australiano hasta convertirse en estrella de acción, Mel parecía destinado a la fama superficial. Pero, con los años, esa fachada comenzó a desmoronarse. Fue en medio de ese colapso que redescubrió su fe católica y con ella una nueva vocación: contar historias que eleven el alma, que inspiren a la conversión y que muestren que el sufrimiento no es el final. En entrevistas recientes, Mel ha dicho que no busca convencer a nadie, solo mostrar lo que ha encontrado. Y lo que ha encontrado en su estudio de la sábana de Turín, en sus películas, en su vida, lo ha transformado. Dice que lo que vio en esa tela antigua lo confrontó, lo conmovió y le recordó que todos llevamos nuestras propias cruces, pero que no cargamos solos. Hoy, más que actor o director, muchos lo ven como una especie de apóstol moderno. Alguien que ha usado su plataforma para hablar de algo más grande que él. No lo hace desde un púlpito, sino desde la cámara. Y su mensaje no está en palabras, sino en imágenes que tocan el corazón. Para Mel Gibson, el arte y la fe son dos caras de una misma moneda, y ambas lo han llevado directo al misterio de la sábana. Desde que la sábana de Turín fue revelada al mundo moderno, ha estado en el centro de una batalla ideológica. De un lado, científicos, historiadores y escépticos que intentan desmontar su autenticidad a través de argumentos racionales y metodologías cuestionables. Del otro, creyentes, teólogos y buscadores de la verdad que defienden la sábana como una evidencia poderosa, no solo de la crucifixión, sino de la resurrección. Mel Gibson ha elegido un bando, el de los que creen, pero no ciegamente. Mel ha dicho que no se trata de una cuestión de fe ciega, sino de abrir los ojos a las evidencias que muchos prefieren ignorar. Para él, la fe también puede nutrirse de datos, de estudios científicos y de indicios históricos.
Ha compartido en entrevistas cómo, al ver las manipulaciones en pruebas de datación, la ignorancia deliberada de rastros como el polen o las monedas, comenzó a sospechar que la resistencia no era por falta de pruebas, sino por miedo a lo que podrían significar. Pero esta batalla va más allá de lo académico, es una lucha cultural. Mel cree que vivimos en una época que intenta borrar lo sagrado, ridiculizar lo espiritual y glorificar lo superficial. En ese contexto, la sábana de Turín representa una amenaza, porque podría reencender la llama de la fe en millones de personas. Y por eso, sostiene, hay tanto esfuerzo por desacreditarla. Aún así, la batalla sigue abierta. Nuevos estudios se siguen realizando y la tecnología actual está permitiendo descubrir detalles nunca antes vistos. Para Mel, esto apenas comienza. La sábana no es solo una reliquia antigua. Es un campo de batalla silencioso donde se juega la credibilidad del cristianismo. Y él está dispuesto a seguir luchando, cueste lo que cueste. Uno de los aspectos menos conocidos, pero más impactantes, del estudio de la sábana de Turín es la transformación personal que vivieron algunos de los científicos que trabajaron con ella. Muchos entraron al proyecto STURP con escepticismo, convencidos de que iban a desenmascarar un fraude medieval. Sin embargo, al enfrentarse a los datos, algo cambió en ellos. No encontraron respuestas, pero encontraron algo más poderoso: Mel. Gibson ha citado repetidamente el testimonio de algunos de estos científicos, ingenieros, físicos, expertos en materiales, profesionales con formación rigurosa que, al no poder explicar lo que veían, comenzaron a hacerse preguntas espirituales. Algunos se convirtieron al cristianismo. Otros simplemente admitieron que lo que habían estudiado no podía explicarse con ninguna tecnología conocida. Fue como mirar un milagro al microscopio, dijo uno de ellos. Este tipo de transformación personal es para Mel uno de los indicadores más fuertes de que la sábana tiene un origen divino. Porque cuando la ciencia se encuentra con lo inexplicable, algo se rompe. Y en ese momento, la duda ya no es solo científica, sino existencial. ¿Y si hemos vivido toda la vida negando algo que estuvo siempre frente a nuestros ojos? Gibson cree que estos testimonios son igual de valiosos que los datos técnicos, porque no solo nos hablan de una tela con una imagen, sino de corazones humanos que cambiaron de dirección. Para él, eso es parte del poder de la sábana. No solo desafía a la ciencia, también transforma a quienes se atreven a mirarla de cerca. En uno de los momentos más provocadores de su entrevista con Joe Rogan, Mel Gibson lanzó una pregunta que dejó al aire una sensación de incomodidad. ¿Por qué nos están mintiendo? La pregunta no era retórica, era una acusación directa. Según Mel, existe una agenda muy clara para silenciar, distorsionar o ridiculizar cualquier evidencia que respalde los pilares del cristianismo tradicional. Y la sábana de Turín es uno de esos pilares. Mel sostiene que muchas instituciones académicas, medios de comunicación e incluso sectores religiosos han cedido a presiones ideológicas. El secularismo radical, la corrección política y el miedo a ofender han creado un entorno donde hablar abiertamente de la fe, y peor aún, de pruebas materiales que la confirman, se ha vuelto un tabú. Para él, este silencio no es inocente. Es parte de una estrategia para mantener al mundo desconectado de lo espiritual. La sábana, con todo su misterio, representa una amenaza para ese sistema. Porque si es verdadera, entonces la historia de Jesús no es solo un relato simbólico, sino un hecho histórico. Y eso obligaría a muchas personas, académicos, líderes, artistas, a replantear sus creencias, su ética y su sentido de propósito.
Mel cree que ese es el verdadero motivo del encubrimiento, el miedo a la verdad, pero también cree que ya no se puede ocultar por más tiempo. Las pruebas, los análisis, los testimonios y el interés global por la sábana siguen creciendo. Y con la tecnología actual, será cada vez más difícil controlar la narrativa. Gibson está convencido de que la verdad, tarde o temprano, saldrá a la luz. Y cuando lo haga, el mundo no será el mismo. Entre los muchos proyectos que Mel Gibson ha considerado, hay uno que lo obsesiona más que ningún otro, una película completamente dedicada a la sábana de Turín. No una producción religiosa tradicional, sino un thriller histórico, científico y espiritual que combine los hallazgos más recientes con la narrativa de la fe. Un filme que, en palabras del propio Mel, haría temblar a Hollywood. La idea no es nueva. Mel ha estado recopilando información, entrevistas y documentos por años. Su visión es contar la historia de la sábana desde el punto de vista de los científicos que la estudiaron, los custodios que la protegieron, los escépticos que la atacaron y los creyentes que la veneraron. Todo ello entrelazado con la figura de Jesús y su pasión, creando una narrativa que conecte pasado y presente, ciencia y milagro, fe y razón. Gibson cree que una película así podría abrir los ojos de una nueva generación, especialmente en tiempos donde el escepticismo y la desconexión espiritual son tan fuertes. Para él, el cine tiene el poder de evangelizar sin sermonear, de conmover sin imponer. Y la historia de la sábana tiene todos los elementos de una epopeya moderna: misterio, traición, verdad escondida y un protagonista que cambió la historia sin decir una sola palabra. Ya ha comenzado conversaciones con expertos en efectos especiales, historiadores, teólogos y científicos. Su idea es hacer la producción más ambiciosa de su carrera, porque para Mel esta no sería solo una película, sería una obra de arte al servicio de la fe, una declaración definitiva de que no está dispuesto a callar, incluso si eso lo pone nuevamente en el ojo del huracán. Al final de todo, queda una imagen silenciosa, impresa en lino, que ha desafiado al tiempo, a la ciencia y a las instituciones. La sábana de Turín sigue allí, intacta en su misterio, como un eco de algo que ocurrió hace más de 2000 años y que aún no hemos logrado entender del todo. Para algunos, es solo una reliquia interesante. Para otros, una falsificación medieval. Pero para Mel Gibson es algo mucho más profundo. Él la llama la huella sagrada, porque en ella ve algo que ninguna otra pieza histórica contiene: el rastro físico de un acto divino. No un ícono pintado por manos humanas, sino una marca dejada por algo que trascendió lo natural. Una evidencia que, si se acepta como verdadera, obliga a replantear toda la visión moderna del hombre, de la fe y del universo. Mel no pretende obligar a nadie a creer, pero sí quiere que todos miren con atención, que se hagan preguntas, que escuchen los datos, los testimonios, las historias. Porque quizás, en medio de esa tela antigua y silenciosa, se esconde un mensaje que el mundo necesita escuchar con urgencia. Un mensaje que no viene de Hollywood, ni de Roma, ni de un laboratorio. Viene de un lugar más alto. Y así, la sábana de Turín sigue colgada entre el cielo y la tierra, entre la historia y el misterio, entre la ciencia y el milagro. Mel Gibson solo ha puesto el reflector sobre ella. Lo que cada uno haga con esa luz ya es decisión propia. Es posible que hayas visto el famoso filme de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, pero tal vez no sepas los increíbles sucesos que ocurrieron detrás de cámaras. Incidentes como tormentas inesperadas, lesiones inexplicables y coincidencias que parecían sacadas de un guión sorprendieron a todos los presentes.
¿Acaso el enfoque espiritualmente intenso de la película atrajo verdaderas maldiciones o infortunios sobre quienes participaron en ella? Realmente el actor que interpretó a Jesús, Jim Caviezel, enfrentó múltiples situaciones de riesgo de muerte durante el rodaje, o todo fue parte de una estrategia de marketing. Únete a mí mientras exploramos los asombrosos eventos ocurridos en el set que impactaron tanto al equipo como a los espectadores. Mel Gibson buscaba representar las últimas horas de Jesús con un nivel de autenticidad e intensidad pocas veces visto en el cine. Rodando en hebreo, latín y arameo, se logró crear un entorno tan vívido que transportaba al público al Jerusalén del siglo I. Jim Caviezel, quien interpretó a Jesús, asumió la enorme responsabilidad de llevar a cabo esta visión, literalmente. Durante una escena particularmente exigente en la que Caviezel cargaba una cruz pesada, tropezó y sufrió una dislocación de espalda. El grito de dolor que emitió no fue actuado, fue una auténtica expresión de sufrimiento capturada en cámara. Además, Caviezel fue accidentalmente golpeado por una espada en una de las escenas más brutales, lo que le causó una lesión permanente. Este incidente sumó aún más realismo a la representación del sufrimiento de su personaje, consolidando la intensidad de la narrativa visual que Gibson quería ofrecer. Luego vino el día en que Caviezel fue azotado por una tormenta repentina mientras rodaba otra escena crítica. Muchos vieron esto como una señal divina, pero ¿fue Caviezel el único que enfrentó tales fenómenos durante el rodaje? Claramente no. Aunque el equipo técnico se centraba en su labor, no podían pasar por alto los peculiares incidentes que ocurrían a su alrededor. Varios miembros del equipo reportaron sentir presencias inusuales que les provocaban escalofríos. Además, hubo momentos cruciales en los que el equipo técnico y las cámaras dejaban de funcionar sin explicación alguna, lo que algunos interpretaron como la intervención de fuerzas ocultas. Sin embargo, lejos de desmotivarlos, estos misteriosos sucesos reforzaban su dedicación al proyecto. Tanto actores como técnicos creían que estaban participando en algo mucho más trascendental que una simple película. Gibson, por su parte, desestimó volver a abordar las acusaciones de antisemitismo y las críticas por la extrema violencia del filme, insistiendo en mantener la autenticidad de la producción. Decidió tomar el control, invirtiendo $30 millones de su propio bolsillo, después de que importantes estudios cuestionaran la viabilidad del proyecto. Jim Caviezel, seleccionado para interpretar a Jesús, también compartía este espíritu de convicción y sacrificio. Antes de aceptar el rol, Gibson le advirtió sobre las posibles repercusiones y el potencial daño a su carrera. Caviezel respondió con determinación: «Creo que debemos hacerlo, aunque sea difícil». Con esa firme declaración selló su destino. Desde su inicio, La Pasión de Cristo se configuró como una experiencia cinematográfica impregnada de fe, sacrificio y enigma, destinada a trascender la mera proyección en la pantalla. Cada jornada en el set era una batalla tanto espiritual como física. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo «Quiero más». Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, el equipo y el elenco enfrentaron retos colosales, empujados por una devoción que excedía los estándares típicos del cine. Noches heladas y lluvias torrenciales se volvieron rutinarias, pero el verdadero desafío no residía en el clima adverso, sino en la carga emocional
de los eventos históricos que estaban representando. Cada toma estaba impregnada de un significado trascendental y un velo de fenómenos inusuales que muchos consideraban demasiado oportunos para ser meras coincidencias. Es común tener esos momentos en los que cuestionamos nuestra fe y fortaleza, ¿no es así? En esos periodos críticos, ¿cómo reaccionamos? Buscamos un propósito más grande, algo que otorgue sentido verdadero a nuestra existencia. Eso fue precisamente lo que sucedió en el set de esta película. Una presencia misteriosa parecía orientar al equipo en un entorno donde cada escena era considerada un acto sagrado. Recordemos un día particularmente impactante. El clima, sereno durante toda la mañana, sufrió un cambio drástico mientras filmábamos en un bosque. De repente, una intensa lluvia cayó a pocos metros del lugar de rodaje, justo después de que ráfagas de viento sacudieran las carpas de producción. Este incidente no solo mostró la fuerza imprevisible de la naturaleza, sino que también simbolizó las luchas internas y externas que el equipo enfrentaba diariamente, reforzando la noción de que estaban involucrados en algo extraordinariamente significativo. A pesar de ser impresionante, muchos interpretaron este incidente como un recordatorio del propósito más profundo del proyecto y una señal espiritual, en lugar de un mal presagio. Algunos miembros del elenco sintieron una conexión inexplicable con el drama que representaban, como si formaran parte de algo divino, más allá de la mera recreación de un evento histórico. Durante el rodaje, Claudia Geni, quien interpretó a la esposa de Pilatos, compartió haber tenido sueños vívidos sobre la vida de Jesús que no formaban parte del guión. Estos sueños, cargados de actos de sacrificio y fe, la hicieron cuestionar sus propias creencias. Más tarde, reveló que su participación en la película había alterado significativamente su visión sobre la espiritualidad. Las demandas físicas del rodaje también dejaron secuelas duraderas. En una escena particular, Risto Shapov, quien interpretó a Pilatos, debía golpear una mesa con gran fuerza, lo que resultó en una lesión en su brazo. A pesar del dolor, continuó, convencido de que cualquier sacrificio personal era insignificante en comparación con el mensaje que buscaban transmitir. Esta dedicación no era exclusiva de los actores principales, se extendía a todo el equipo técnico, unidos y motivados por un objetivo común. Esta experiencia compartida fortaleció la cohesión del grupo y profundizó su compromiso con el proyecto, transformando el set en un lugar de profunda reflexión y conexión espiritual. Realizar una película que trascendiera la narrativa simple para convertirse en una experiencia espiritual profundamente conmovedora era el objetivo de Mel Gibson. Él era plenamente consciente de las dificultades que enfrentaba el equipo, aunque éstas parecían fortalecer su vínculo emocional. Muchos en el set interpretaron este compromiso total como un tributo al personaje que representaban, convirtiendo cada obstáculo en una validación de la importancia trascendental de la película. El set de La Pasión de Cristo se transformó en un cruce entre lo extraordinario y lo cotidiano, dejando a todos asombrados. Un día, mientras el equipo se preparaba para una escena vital, el equipo de iluminación fallaba repetidamente a pesar de múltiples revisiones. Curiosamente, las luces se restablecieron después de que algunos miembros del equipo realizaran oraciones espontáneas, lo que llevó a especulaciones sobre la intervención de fuerzas superiores. Maya Morgenstern, que interpretó a María, estaba particularmente conmovida por su compromiso con el papel, especialmente durante la escena en que sostiene el cuerpo de Jesús. Por otro lado, el perfeccionismo de Mel Gibson a veces le causaba frustraciones, pero éstas eran rápidamente suplantadas por gestos de apoyo hacia su equipo. En una ocasión,
Gibson notó que varios extras sufrían debido al frío extremo y tomó medidas para asegurar su bienestar, demostrando su compromiso no solo con la película, sino también con las personas que la hacían posible. Este enfoque holístico hacia la dirección reforzaba la atmósfera de unidad y propósito compartido en el set. Inmediatamente, Gibson ordenó la detención del rodaje. La producción se paralizó mientras se servía té caliente y se distribuían mantas. Para muchos, este acto fue más que una simple medida para mantener la producción en marcha. Fue una demostración de la preocupación genuina de Gibson por el bienestar de todos los participantes. Sin embargo, el verdadero enigma se presentó durante una escena con el público, cuando varios extras reportaron haber visto a una persona desconocida, vestida con ropas claras, moviéndose entre ellos, alguien que no formaba parte del equipo. A pesar de numerosos intentos, esta figura misteriosa nunca fue identificada. Este incidente, como muchos otros durante el rodaje, reforzó la creencia en algo inexplicablemente sagrado que envolvía la producción de la película. Pero, ¿qué ocurrió cuando La Pasión de Cristo finalmente se estrenó en cines? ¿Fue recibida universalmente con entusiasmo? No exactamente. Cuando la película se lanzó, en este mundo actual, se extendió cada vez más de las salas de cine, yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Provocó un torrente de reacciones que dividieron a comunidades religiosas y seculares por igual. Dentro del Vaticano, líderes eclesiásticos debatieron apasionadamente acerca de la representación gráfica del sufrimiento de Jesús. En comunidades cristianas particularmente conservadoras, había preocupaciones sobre cómo ciertas interpretaciones podrían llevar a malentendidos de los textos bíblicos. No obstante, otros consideraron que la película capturaba la esencia pura e inalterada del sacrificio de Jesús. La Pasión de Cristo no solo generó diálogos, sino que también desafió las perspectivas existentes, alterando la discusión sobre la fe, el cine y su representación. Jim Caviezel, quien sacrificó su bienestar físico y mental para encarnar a Jesús, vivió en carne propia estas repercusiones. Aunque su actuación fue ampliamente elogiada, Caviezel lo tomó con serenidad. En entrevistas posteriores, mencionó que había aceptado el impacto de su rol en la película antes de considerar cualquier reconocimiento que pudiera recibir por su actuación. A nivel internacional, la película fue censurada en varios países debido a que las autoridades consideraron algunas de sus imágenes demasiado explícitas para el público. Sin embargo, esto no impidió que millones buscaran formas alternativas de acceder al contenido. La Pasión de Cristo se distribuyó de manera no oficial en regiones como el Medio Oriente y Asia, provocando debates sobre religión y espiritualidad en lugares donde estos temas eran poco discutidos. Mel Gibson, imperturbable ante la crítica, continuó defendiendo su visión. En una conferencia de prensa en Roma, Gibson explicó que su objetivo era relatar la historia de Jesús de manera impactante, permitiendo que todos sintieran el peso de su sacrificio. El enfoque de Gibson hacia
La Pasión de Cristo, generó opiniones divididas, pero también atrajo a un amplio espectro de espectadores, incluidos aquellos que normalmente no se interesan por las películas religiosas. Los efectos de la película en la economía del cine también fueron significativos. Gibson financió personalmente el proyecto con $30 millones, y la película estableció récords para películas religiosas al recaudar más de $600 millones a nivel mundial. Este éxito financiero permitió que la película y su equipo destinaran fondos a esfuerzos filantrópicos basados en la fe. Sin embargo, la trayectoria post-lanzamiento del filme fue compleja, dejando un impacto tanto cultural como cinematográfico perdurable. Desde el comienzo, Gibson se enfocó en la autenticidad histórica y cultural, asegurándose de que cada aspecto reflejara fielmente el contexto del primer siglo. Para crear una narrativa veraz a las costumbres de aquel tiempo, el equipo de producción contó con la asistencia de consultores históricos y religiosos que investigaron manuscritos antiguos, mosaicos y literatura clásica. El uso de lenguas antiguas, como el hebreo, el latín y el arameo, destacó como una de las características más sobresalientes de la película. Esta tarea no fue sencilla para los actores, quienes contaron con la ayuda de tutores lingüísticos encargados de supervisar meticulosamente su entonación y pronunciación. Los actores dedicaron semanas a perfeccionar su dicción. Gibson se mantuvo firme en su convicción de que el empleo de estos idiomas antiguos facilitaba una conexión más profunda con los eventos históricos representados, enriqueciendo así la experiencia auténtica que buscaba ofrecer a la audiencia. Esta decisión incrementó la complejidad del proyecto. Los decorados fueron recreados con igual ambición. Una representación realista del antiguo Jerusalén fue erigida en las calles empedradas de Matera, Italia. Mientras los diseñadores de vestuario creaban prendas basadas en hallazgos arqueológicos, carpinteros y artistas locales dedicaron meses a construir estructuras que aparentaban haber estado en pie durante siglos. El grado de detalle fue tan absorbente que muchos actores sintieron como si realmente hubieran viajado en el tiempo durante el rodaje. También hubo numerosas modificaciones en el guión. Gibson consideró incluir algunos pasajes apócrifos, pero fue aconsejado por consultores religiosos de adherirse a los textos canónicos para evitar ambigüedades. El equipo se esforzó por alcanzar un equilibrio entre la autenticidad bíblica y las demandas cinematográficas de la película, lo que provocó debates internos. Además, ciertas decisiones artísticas trascendieron los límites habituales de las películas religiosas. Por ejemplo, la representación de Satanás como una figura andrógina fue diseñada para evocar misterio y engaño. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti: Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Rosalinda Celentano, la actriz que interpretó este papel, explicó cómo se preparó psicológicamente para encarnar este enigma, buscando proyectar una presencia tanto atractiva como perturbadora. Desde el diseño hasta las actuaciones, cada elemento de la producción reflejaba la visión única de Gibson. El legado de La Pasión de Cristo se extendió más allá de su estreno. Con el tiempo, su influencia se solidificó, marcando un antes y un después en el cine religioso. Los proyectos derivados de la popularidad de la película dejaron una huella profunda en los espectadores y en las generaciones futuras de cineastas. Apenas un año después de su lanzamiento,
En 2005, ya se planeaba restaurar y expandir La Pasión de Cristo. Las propuestas incluían entrevistas con los actores sobre sus vivencias durante el rodaje y escenas que no llegaron al corte final. Uno de los impactos más significativos de la película fue su contribución al renacimiento del cine religioso. Inspirados por el realismo y la intensidad emocional del enfoque de Gibson, cineastas de todo el mundo comenzaron a abordar con mayor seriedad las narrativas bíblicas y espirituales. Este cambio inspiró a grupos espirituales a utilizar las películas como herramientas pedagógicas, presentándolas en reuniones y seminarios para fomentar la reflexión y el diálogo. Paralelamente, los proyectos humanitarios a los que Gibson y otros participantes de la producción se vincularon empezaron a materializarse. Una parte de las ganancias de la película se destinó a la construcción de escuelas y hospitales en zonas desfavorecidas, especialmente en países donde la pobreza extrema es un desafío persistente. Estas iniciativas se consideraron una manifestación práctica de las enseñanzas de la película, extendiendo su mensaje central de sacrificio y compasión. De esta manera, el impacto de La Pasión de Cristo trascendió el ámbito cinematográfico, contribuyendo a causas benéficas que reflejaban los valores profundamente humanitarios y espirituales promovidos por el filme. En el proceso de filmación de La Pasión de Cristo, Mel Gibson se enfocó meticulosamente en la precisión de los escenarios y vestuarios. Pero otro aspecto menos conocido es su dedicación a la música y el sonido. La banda sonora de la película fue compuesta para resonar con instrumentos históricos de la época, utilizando reconstrucciones basadas en investigaciones arqueológicas. Además de las contribuciones a proyectos humanitarios, la influencia de la película incitó a varias organizaciones religiosas a revisar y revitalizar sus propios métodos de enseñanza y predicación. La intensidad emocional y la autenticidad de la película estimularon un enfoque más dramático y humano en la narrativa religiosa contemporánea. El impacto de La Pasión de Cristo también se observó en el ámbito académico, donde teólogos y estudiosos de la religión encontraron un renovado interés en los estudios bíblicos. Universidades de todo el mundo informaron un aumento en la matriculación en cursos relacionados con estudios bíblicos y teología después del estreno de la película. La película también tuvo un efecto notable en el turismo religioso, particularmente en Matera, Italia, donde se filmaron muchas de las escenas. Los visitantes acuden en masa al sitio cada año para ver de primera mano los lugares que sirvieron como telón de fondo para la representación de la antigua Jerusalén. En respuesta a la controversia y el debate teológico que La Pasión de Cristo provocó, varias conferencias y simposios fueron organizados globalmente para discutir las implicaciones éticas y espirituales de representar eventos religiosos con tal intensidad gráfica y emocional. A nivel de distribución cinematográfica, La Pasión de Cristo desafió las normas tradicionales. Gibson eligió un enfoque de distribución poco convencional, colaborando con iglesias y grupos religiosos para el estreno y proyección del filme, lo que alteró las estrategias de mercado para películas con contenido explícitamente religioso. La película también inspiró una serie de obras de arte, incluidas exposiciones que exploraron temas de sacrificio y redención a través de diversas formas artísticas, desde la pintura hasta la escultura, demostrando el alcance cultural del filme más allá de la pantalla grande. A nivel legal y ético, La Pasión de Cristo provocó discusiones sobre la censura y la libertad de expresión. En algunos países, las batallas legales sobre la censura de ciertas escenas pusieron a prueba los límites de la representación gráfica de violencia en el cine y su impacto en la audiencia.
Además de los proyectos filantrópicos directamente vinculados a las ganancias de la película, el éxito de La Pasión de Cristo motivó a otros productores y directores a considerar proyectos cinematográficos que combinan objetivos artísticos con compromisos sociales y humanitarios. En el aspecto tecnológico, la filmación de La Pasión de Cristo impulsó el desarrollo de nuevas técnicas de cinematografía para capturar la autenticidad histórica. Esto incluyó innovaciones en el uso de efectos especiales que fueron sutiles pero efectivos para crear una atmósfera de época más realista sin dominar la narrativa visual. El debate sobre la representación de figuras religiosas en el cine también se intensificó tras el lanzamiento de la película. La Pasión de Cristo se convirtió en un estudio de caso en numerosos debates académicos y públicos sobre la responsabilidad de los cineastas al abordar figuras y eventos sagrados. A nivel de recepción crítica, aunque la película recibió opiniones mixtas, catalizó una reevaluación del papel de las críticas de cine en la interpretación de películas religiosas, cuestionando si los críticos deben tener en cuenta consideraciones teológicas y espirituales al evaluar tales obras. La película también tuvo un impacto considerable en la industria editorial, con un aumento en la publicación de libros y guías de estudio que analizan tanto el contexto histórico del filme como sus implicaciones teológicas y morales. La influencia de La Pasión de Cristo se extendió a la industria musical, con varios artistas y compositores que encontraron inspiración en la banda sonora de la película para explorar composiciones que mezclan elementos clásicos y regionales para evocar emociones profundas relacionadas con temas espirituales. Finalmente, el legado de La Pasión de Cristo incluye un impacto duradero en cómo las películas pueden ser utilizadas como herramientas de cambio social, abriendo caminos para que futuras producciones exploren temas de fe, ética y humanidad con una profundidad y seriedad que antes se reservaba principalmente para otros medios. Los incendios forestales en California se han vuelto cada vez más frecuentes y devastadores. Sin embargo, el reciente incendio en Los Ángeles ha dejado muchas preguntas sin responder. ¿Es solo un desastre natural o hay algo más detrás de estas llamas incontrolables? La magnitud de la destrucción y el número de vidas afectadas han llevado a algunos a pensar que esto podría ser más que una simple tragedia ambiental. La pregunta que muchos se hacen ¿es una señal del fin de los tiempos o una advertencia divina? El mundo ha sido testigo de numerosos eventos catastróficos, pero cuando el fuego amenaza una ciudad con tanta influencia cultural y espiritual como Los Ángeles, surgen teorías que van más allá de lo terrenal. Algunos lo ven como una advertencia del juicio divino. Por otro lado, existen quienes atribuyen estos sucesos a la acción del hombre, ya sea por negligencia o incluso intencionadamente, como una forma de encubrir secretos oscuros. La teoría de que el incendio podría haber sido provocado intencionadamente para destruir pruebas ha ganado terreno en ciertas comunidades. Sea como sea, el fuego en Los Ángeles ha desatado un debate que mezcla lo natural con lo espiritual y ha puesto a la ciudad en el centro de una discusión sobre el mal, la justicia y el juicio. Pero, ¿es realmente una advertencia divina o simplemente el resultado de la corrupción humana? Desde tiempos inmemoriales, el fuego ha sido un símbolo de destrucción, purificación y juicio. En la Biblia existen profecías que describen un mundo consumido por llamas al final de los tiempos. Este tipo de profecías han sido interpretadas de diversas maneras a lo largo de la historia, pero siempre evocan una imagen apocalíptica. La profecía de que el mundo será devastado por el fuego se encuentra en varias partes de la Escritura. Muchos creen que estos eventos podrían estar relacionados con el juicio final,
cuando Dios derrame su ira sobre la humanidad por sus pecados. Este tipo de mensajes suele causar miedo y reflexión en quienes los escuchan, ya que plantea la posibilidad de un futuro inminente y catastrófico. Sin embargo, otros opinan que estas profecías no deben tomarse de manera literal, sino como metáforas de un cambio drástico en el mundo, una transformación que eliminará el mal y dará paso a una nueva era de paz. Lo cierto es que, independientemente de las interpretaciones, el fuego siempre ha sido una advertencia clara. Representa el fin de algo y el comienzo de algo nuevo. Y si estas profecías se están cumpliendo, el mundo podría estar acercándose a un punto de no retorno. La historia del diluvio universal es una de las más conocidas en la tradición bíblica. Según el relato, Dios inundó la tierra para purificarla de la maldad, pero luego prometió que nunca más destruiría el mundo con agua, sellando esta alianza con el arco iris. Esta promesa, sin embargo, no descarta que el juicio divino pueda venir de otra forma. Según algunas interpretaciones bíblicas, el próximo juicio global no será con agua, sino con fuego. Este cambio en la naturaleza del castigo refleja una evolución en la relación entre Dios y la humanidad, donde el fuego simboliza una purificación más extrema. El arco iris, visto como un símbolo de esperanza y misericordia, nos recuerda que aún hay tiempo para el arrepentimiento. Pero también nos advierte que las consecuencias del pecado siguen siendo reales y que el juicio final llegará. Por tanto, el mensaje del diluvio y del arco iris es doble: misericordia para quienes buscan a Dios, pero advertencia para aquellos que continúan alejados de su camino. Y si el fuego es la próxima forma de juicio, entonces el tiempo para cambiar es ahora. La gran tribulación es un concepto ampliamente debatido en el cristianismo. Se describe como un período de sufrimiento sin precedentes que precederá el regreso de Jesús. Según el Apocalipsis, durante esta tribulación, el mundo experimentará plagas, desastres naturales y una devastación generalizada. El fuego juega un papel fundamental en estas profecías. No solo simboliza el juicio, sino también la purificación de un mundo corrompido por el pecado. Muchos cristianos creen que antes de que Jesús regrese, el mundo será probado por el fuego y solo los fieles serán salvados. Este tipo de mensajes suele ser visto con escepticismo por algunos, pero para quienes creen en la Biblia es una advertencia seria. La tribulación no es solo un castigo, sino una última oportunidad para que la humanidad se vuelva a Dios antes del juicio final. La promesa del regreso de Jesús trae esperanza a los creyentes, pero también una gran responsabilidad: prepararse espiritualmente y advertir a otros sobre lo que está por venir. El fuego, en este contexto, es tanto un recordatorio de la justicia divina como una invitación al arrepentimiento. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Hollywood ha sido visto durante mucho tiempo como el epicentro de la cultura y el entretenimiento global. Sin embargo,
también ha sido acusado de ser un lugar de corrupción espiritual y prácticas oscuras. Desde teorías sobre pactos satánicos hasta rumores de sociedades secretas, la imagen de Hollywood se ha oscurecido con el tiempo. Algunos creen que los recientes desastres en Los Ángeles son una consecuencia de esta corrupción. La idea de que Hollywood se vendió al diablo no es nueva, pero ha ganado fuerza en medio de los incendios que muchos ven como una forma de juicio divino. Las teorías sobre túneles secretos y rituales ocultos bajo la ciudad refuerzan la creencia de que algo oscuro se esconde detrás del glamour de Hollywood. Incluso se han mencionado historias de personas influyentes que habrían participado en prácticas inconfesables. Sea cual sea la verdad, lo que está claro es que Hollywood es un lugar que simboliza tanto el éxito como la decadencia, y por eso ha sido el foco de numerosas teorías sobre el bien y el mal en el mundo. ¿Podrían estos incendios ser una forma de revelar lo que se ha ocultado durante tanto tiempo? Los rumores sobre la existencia de túneles secretos en Los Ángeles han circulado durante años. Según algunas teorías, estos túneles formarían una red subterránea utilizada para propósitos oscuros, desde tráfico de personas hasta rituales secretos. Aunque estas afirmaciones no han sido completamente comprobadas, muchas personas creen que hay algo más debajo de la superficie de esta ciudad brillante y caótica. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, una de las historias más inquietantes es la del médico doctor Ray, quien asegura haber encontrado uno de estos túneles en su propia casa. Sin embargo, el miedo lo detuvo de investigar más allá, dejando la incógnita de lo que podría haberse escondido en sus profundidades. ¿Qué clase de secretos oscuros guardan estos pasadizos subterráneos? Algunos creen que la reciente oleada de incendios podría estar conectada con estos túneles, sugiriendo que podrían haber sido utilizados para actividades ilegales y que el fuego sería una forma de destruir evidencias. Esta teoría ha alimentado el interés del público y el miedo de quienes ven en esto una conspiración mayor. Sea mito o realidad, lo cierto es que la existencia de túneles en una ciudad como Los Ángeles solo añade un nuevo capítulo al misterio de lo que realmente sucede tras las apariencias. Los teóricos de la conspiración han propuesto una idea inquietante. Los incendios en Los Ángeles no serían accidentales, sino provocados intencionadamente para destruir pruebas de actividades oscuras. Estas teorías apuntan a las élites poderosas que habrían utilizado estos túneles secretos para fines ilegales. La idea de que el fuego podría ser utilizado como una herramienta de encubrimiento no es nueva. A lo largo de la historia, se han documentado casos en los que incendios fueron provocados para borrar rastros de crímenes. En este contexto, el incendio de Los Ángeles podría ser parte de un plan más grande para eliminar evidencias comprometedoras. Además, se ha señalado que muchas de las mansiones destruidas por el fuego pertenecían a personas influyentes. ¿Podría ser coincidencia o existe un patrón deliberado detrás de estos eventos? Estas preguntas alimentan la sospecha de que hay más de lo que se ve a simple vista. Independientemente de la verdad detrás de estas teorías, lo que queda claro es que los incendios han dejado una marca profunda en la ciudad y han hecho que muchos se pregunten qué más podría estar oculto bajo las cenizas.
Una de las grandes cuestiones planteadas durante esta tragedia es si el fuego en Los Ángeles podría ser una manifestación de la ira de Dios. A lo largo de la Biblia se habla de cómo Dios ha castigado a naciones enteras por su desobediencia y maldad, utilizando fenómenos naturales como medio para ejecutar su juicio. Sin embargo, también hay quienes creen que esta podría ser una estrategia del diablo. La idea es que Satanás, utilizando el caos y el sufrimiento, intenta hacer que las personas se vuelvan contra Dios, culpándolo por las tragedias. Este argumento plantea un dilema teológico interesante. ¿Cómo distinguir entre un castigo divino y una manipulación del mal? Desde una perspectiva bíblica, se entiende que Dios no actúa de manera impulsiva ni injusta. Su ira es una respuesta al pecado, pero también busca corregir y redimir. Por otro lado, el diablo, según la Escritura, busca confundir y destruir, usando cualquier medio para alejar a la humanidad de su Creador. Esta dualidad entre castigo divino y trampa satánica sigue siendo un tema de debate entre los creyentes. Lo que queda claro es que, en tiempos de tragedia, la fe se pone a prueba, y cada individuo debe decidir en qué creer y cómo responder ante el sufrimiento. La ira es una emoción común en los seres humanos, generalmente impulsiva y vengativa. Sin embargo, la ira de Dios es completamente diferente. Según la Biblia, la ira divina es justa y tiene como objetivo corregir, redimir y mostrar que el mal tiene consecuencias, mientras que la ira humana puede llevar al caos y la destrucción sin sentido. La ira de Dios siempre está acompañada de un propósito mayor: llevar a la humanidad al arrepentimiento. Esta diferencia fundamental es clave para entender por qué los castigos divinos mencionados en la Biblia no deben ser vistos como simples actos de furia, sino como lecciones destinadas a transformar el corazón humano. El Antiguo y el Nuevo Testamento están llenos de ejemplos en los que Dios castiga, pero también ofrece misericordia a quienes se arrepienten. Esto muestra que, a diferencia del hombre, Dios no actúa por capricho, sino por amor a su creación. Comprender esta diferencia ayuda a enfrentar los momentos difíciles con una perspectiva diferente. No como un castigo sin sentido, sino como una oportunidad para reflexionar, cambiar y acercarse más a Dios. A lo largo de la historia bíblica, hay numerosos ejemplos en los que Dios actuó con severidad contra naciones y personas que se desviaron de su camino. Uno de los relatos más conocidos es el de las 10 plagas de Egipto, enviadas como castigo por la opresión de los hebreos y la idolatría de los egipcios. Otro ejemplo significativo es el castigo que Dios impuso a los hebreos durante su travesía por el desierto. A pesar de haber sido liberados de la esclavitud en Egipto y de haber presenciado numerosos milagros, el pueblo hebreo se rebeló contra Dios, mostrando ingratitud y desobediencia. Como resultado, muchos de ellos no pudieron entrar en la tierra prometida. Estas historias no solo reflejan la justicia de Dios, sino también su misericordia. En cada castigo siempre hubo una oportunidad de arrepentimiento y redención para quienes eligieran cambiar su camino. El mensaje es claro: Dios no tolera el pecado, pero también está dispuesto a perdonar a quienes se arrepienten sinceramente. Estas historias nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias acciones y a buscar una relación más cercana con el Creador. Según la doctrina cristiana, todos los seres humanos estamos condenados a sufrir las consecuencias de la ira de Dios debido a nuestros pecados. Sin embargo, el sacrificio de Jesús en la cruz cambió esta realidad. A través de su muerte y resurrección se abrió un camino de salvación para quienes aceptan su mensaje y lo siguen. La Biblia enseña que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres.
Él intercede constantemente por nosotros, lo que ha evitado que la humanidad sea destruida por completo a causa de su maldad. Es gracias a su amor y sacrificio que aún tenemos la oportunidad de arrepentirnos y buscar un nuevo comienzo. Esto no significa que Dios haya dejado de ser justo o que su ira haya desaparecido. Al contrario, su paciencia y misericordia nos dan tiempo para reconocer nuestros errores y cambiar. Sin embargo, la puerta de la gracia no estará abierta para siempre y llegará un momento en que el juicio será inevitable. Por esta razón, muchos líderes espirituales exhortan a las personas a no posponer su decisión de seguir a Jesús. Es un llamado urgente para buscar la protección que solo Él puede ofrecer frente a la ira venidera. La desobediencia a Dios tiene un costo alto, tanto en la vida terrenal como en la eternidad. La Biblia está llena de relatos que muestran cómo el pecado y la rebelión contra el Creador llevaron a la destrucción de personas y naciones enteras. Estos relatos no son simples advertencias, sino ejemplos claros de las consecuencias que enfrentan quienes se apartan de los caminos de Dios. El apóstol Pablo escribió que el salario del pecado es la muerte, lo que implica que cada acción contraria a la voluntad divina tiene una repercusión directa en nuestra vida espiritual. Aquellos que, a pesar de haber sido advertidos, insisten en seguir su propio camino, acabarán enfrentando el juicio final sin la protección de Jesús. Sin embargo, la desobediencia no solo afecta a quien la practica, sino también a quienes lo rodean. Las malas decisiones pueden traer sufrimiento y caos a familias, comunidades e incluso naciones enteras. Este es un recordatorio de que nuestras acciones tienen un impacto que va más allá de nosotros mismos. El mensaje es claro: la desobediencia trae destrucción, pero el arrepentimiento trae vida. Aún hay tiempo para cambiar y evitar las consecuencias eternas de una vida sin Dios. Desde el principio de los tiempos, el llamado al arrepentimiento ha sido una constante en el mensaje de Dios hacia la humanidad. Profetas, apóstoles y Jesús mismo exhortaron a las personas a abandonar sus malos caminos y volver al Creador. Este llamado sigue vigente hoy, especialmente en tiempos de crisis y tragedia. El arrepentimiento, según la Biblia, no es solo sentir remordimiento por los pecados cometidos, sino un cambio genuino de mente y corazón. Implica dejar atrás las viejas costumbres y vivir de acuerdo con los principios divinos. Es un acto de humildad que reconoce la necesidad de Dios en nuestras vidas. La Biblia también advierte que llegará un día en que el juicio será inminente y la puerta de la gracia se cerrará. Por eso, el llamado al arrepentimiento es urgente. No sabemos cuándo será ese día, pero lo que sí sabemos es que cada día que pasa es una nueva oportunidad que se nos da para cambiar. El tiempo es ahora. Postergar esta decisión puede ser el error más grande de nuestras vidas, porque el juicio no solo traerá consecuencias temporales, sino eternas. La gracia de Dios es una manifestación de su amor inmerecido hacia la humanidad. A través de ella, todos tenemos la oportunidad de acercarnos a Él y recibir el perdón por nuestros pecados. Sin embargo, la Biblia deja claro que esta gracia no estará disponible para siempre. Habrá un momento en el que la puerta se cerrará y quienes hayan rechazado esta oportunidad enfrentarán las consecuencias de sus decisiones. Este concepto es especialmente aterrador porque implica que después de ese punto no habrá más segundas oportunidades. Aquellos que rechazaron la gracia serán juzgados por sus actos y sufrirán el castigo eterno. Es una advertencia seria que nos invita a reflexionar sobre nuestra vida y nuestras prioridades. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación.
Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. El fin de la gracia también es un recordatorio de que Dios es justo y no permitirá que el mal quede impune. Aunque hoy podemos disfrutar de su misericordia, no debemos tomarla como algo garantizado. Cada día es una nueva oportunidad para aceptar su llamado y vivir de acuerdo con su voluntad. Cuando la puerta se cierre, solo quedarán dos opciones: haber encontrado salvación en Jesús o enfrentarse al juicio sin protección. La decisión es nuestra. El mensaje final es simple pero poderoso. La salvación es una elección que cada uno de nosotros debe hacer. Dios, en su infinito amor, nos ofrece la vida eterna a través de Jesús, pero depende de nosotros aceptar esta oferta. Rechazarla significa enfrentar una condenación eterna, un destino del que la Biblia nos advierte repetidamente. Aceptar a Jesús no significa llevar una vida perfecta, sino una vida transformada. Significa reconocer nuestras fallas, buscar a Dios con sinceridad y vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Es una decisión que trae paz, esperanza y propósito, incluso en medio de las dificultades de la vida. Por otro lado, ignorar este llamado es una apuesta arriesgada. La Biblia nos muestra que, aunque Dios es misericordioso, también es justo, y aquellos que rechacen su gracia enfrentarán las consecuencias de su elección. Hoy es el día de tomar una decisión. No sabemos cuánto tiempo nos queda, pero lo que sí sabemos es que la eternidad está en juego. Eliges la vida o la muerte, la salvación o la condenación. La decisión es tuya y solo tú puedes hacerla. En medio de un sismo sin precedentes que sacudió Estados Unidos en 2025, un incendio de gran envergadura se desató en la ciudad de Los Ángeles. La densa humareda de las llamas cubrió el cielo, oscureciendo el sol mientras se extendía por el vasto territorio de la urbe. Lo que comenzó como una chispa se transformó en un infierno desbocado e implacable. Las noticias del incendio se propagaron con rapidez, captando la atención internacional. Los incendios no solo arrasaron con viviendas, sino que también alcanzaron el corazón de Hollywood, un emblema de brillo y esplendor. Las mansiones de celebridades situadas en las colinas angelinas enfrentaban ahora el embate de las llamas, y puntos de referencia icónicos, como el Paseo de la Fama y el famoso cartel de Hollywood, estaban en riesgo de desaparecer bajo el fuego. Benjamin Netanyahu, líder de Jerusalén, observó con profunda preocupación el desastre que se desarrollaba. Como dirigente de una ciudad que había enfrentado numerosos desafíos, comprendía la gravedad del momento. Con voz conmovida, se dirigió no solo a su nación, sino al mundo entero, instando a todos a prestar atención a la catástrofe. Amigos, hermanos y hermanas, lo que ocurre en Los Ángeles trasciende un mero desastre natural. Es un presagio, un toque de atención, afirmó Netanyahu con tono urgente. El fuego, la devastación, el caos no son meras coincidencias. Son un recordatorio de las profecías anunciadas en las Escrituras desde hace generaciones, un llamado a la conciencia que no debemos pasar por alto. Prosiguió, meditando sobre el alcance de la tragedia. Informes indicaban que más de 2.000 viviendas habían sido reducidas a cenizas. Malibú se había convertido en un espectáculo de desolación, y las llamas amenazaban seriamente al Paseo de la Fama, cuna de la historia cinematográfica estadounidense. Más de 100.000 personas habían sido evacuadas. Imaginen el pavor, la incertidumbre y el caos que se cierne sobre esta ciudad, señaló Netanyahu. He visitado personalmente estos lugares emblemáticos.
como el cartel de Hollywood, y he admirado la grandeza de esta metrópoli, pero ahora es irreconocible. Todo lo que conocíamos ha cambiado. No podemos subestimar la magnitud de esta catástrofe. Netanyahu hizo una pausa, visiblemente afectado por las implicaciones de sus palabras. Era consciente de que esta tragedia podía interpretarse de diversas maneras, pero para él era mucho más que un simple desastre natural. Su experiencia le enseñó que tales eventos poseen un significado más profundo y un impacto duradero en nuestra percepción del mundo.